una música que nos va a hacer recordar a un mundial en honor a quien entrevistamos. ¿Te acordás de esto, no? Por favor, qué emoción, qué emoción. Un estate italiano, ¿no? Bueno, el entrevistado de hoy es Vito De Palma. Tiene 65 años, 4 hijos, 7 nietos. Creo que los padres eran diplomáticos. Uh-huh. Y aquí en Argentina, él viene a la Argentina a visitar a sus padres y ya prácticamente se quedó. Llegó a la Argentina en 1983 y después regresó de nuevo en el 2000 y al 2009. O sea, nuevamente regresa a Italia, volvió a vivir en Italia, y algo muy, muy importante, es corresponsal de la cadena ESPN. Actualmente sigue trabajando para ESPN en los comentarios del fútbol internacional. A ver, ESPN está aquí tiene su sede no sé si en Martín, no sé dónde. Y no sé si sabés que Disney también está aquí en Pilar. Nunca hemos ido. Políticamente están aquí. Bueno, a ver, lo más importante de este entrevistado, lo más importante, que es el presidente de Fratelli d'Italia. Bueno, en Argentina, presidente de Fratelli d'Italia. ¿Por qué? Porque es el partido, creo yo, tenemos casi 1 millón de... Sí, italiano, exactamente. 1.200.000, ahora le vamos a preguntar. El partido creo que es el partido de Giorgia Meloni, supongo. Y fue candidato a diputado que por muy poquito no pudo entrar en el Parlamento italiano. Y ahora sí, Vito Di Palma, Guillermo y Jorge, los saludamos de aquí de Pilar, Buenos Aires. ¿Está usted? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Yo lamentablemente estoy un poquito engripado, así que no estoy con mi mejor voz. Pero bueno, eso también me impidió de estar ahí presente en los estudios de usted en Pilar, ¿no? Y tener que salir por remoto, como está de moda ahora. Pero bueno, lamentablemente nadie se esperaba un invierno tan crudo cuando todavía el invierno, desde el punto de vista de las fechas, ni siquiera empezó, ¿no? Mucho frío, todavía no empezó, estamos en otoño. Sí, estamos en otoño. El próximo programa, que supongo que va a ser el último, lo esperamos aquí en el estudio. Después vemos si nos vamos al estudio de ESPN a hacer el programa. Por ahí nos puede hacer un lugarcito ahí en ESPN. Bueno, por ahí. Nosotros en ESPN teníamos 2 estudios muy lindos de radio, porque en algún momento hubo una radio FM y también había un programa de radio AM que salía por Rivadavia, pero que se producía en ESPN. Y después la radio como que fue perdiendo fuerza y ahora tenemos los estudios lindísimos, pero prácticamente sin uso. Perfecto. Bueno, Vito, acá lo importante es, me encanta, porque con usted podemos hacer 2 programas. Toda tu trayectoria en ESPN, que es pero tan importante, pero lamentablemente el contexto de nuestro programa nos obliga a hablar meramente de política internacional, y usted como representante de Fratelli d'Italia en Argentina, casi llega a ser diputado, ¿no? O sea, expliquémosle a la gente, explíquelo usted, que nosotros no lo tenemos, ustedes en Italia sí lo tienen, que el Parlamento italiano tiene representación, no sé si por continentes o cómo sería la representación de 8 o 4 diputados y 4 senadores, creo. Bueno, la cosa es así. Eso obviamente Argentina no lo tiene porque Argentina es un país que creció con la inmigración. Claro. Y en cambio Italia en eso del juego migratorio fue un exportador neto siempre a lo largo de la historia, pero sobre todo después de los grandes conflictos mundiales. Entonces Italia tiene muchos italianos en el exterior. En este momento son casi 5 millones de pasaportes italianos en el exterior, divididos en 4 grandes circunscripciones. Una, la de Sudamérica, que tiene casi 2 millones, 1.900.000 y pico, no, de los cuales casi 1 millón está en Argentina, 977.000, creo que fue la última relevación.
y norte, centro y Norteamérica, después toda Europa, y la cuarta circunscripción es digamos que forma todo el resto del mundo, Australia, Oceania, África, Asia, todo el resto del mundo, donde efectivamente hay mucho menos, ¿no? La gran cantidad están en Europa y están acá en las Américas. Cada circunscripción elige un senador y 2 diputados, con la excepción de Europa, que tiene 3 diputados, y la parte de África, la Oceania, que tiene un solo diputado, ¿no? Un senador y un solo diputado. Y eso, lamentablemente, el problema grave es que es un voto por correo. Y como ha enseñado al mundo la experiencia nefasta de Trump con el voto por correo se presta con mucha facilidad al fraude. Claro. No, y eso es lo que lamentablemente ha pasado acá, más allá del resultado realmente por un puñado de votos que no se logró el cometido. También hay que reconocer que el partido que yo represento no tenía una estructura armada en el país, así que tuvimos que remar con nuestras fuerzas sin tener ningún tipo de estructura armada, que es la tarea que nos convoca ahora en este momento de cara a las próximas citas electorales. Pero más allá de eso, la bronca es que uno sabe positivamente que hubo fraude, ¿no? Que acá fue un caso macroscópico en Argentina, pues aparecieron 15.000 boletas con un error de ortografía. En lugar de decir Camera dei Deputati en italiano, decía Camera dei Diputati, ¿no? Un error, en mi opinión, que fue voluntario, pero hubo 15.000 boletas anuladas por esa razón, ¿no? Y lo más curioso, que esas eran boletas justamente de la Cámara de Diputados, pero a esas 15.000 debían corresponder 15.000 boletas de los senadores, que las cuales nunca fueron descubiertas porque no tenían un error de ortografía. Así que evidentemente que una elección que se decidió por 2.000 o 3.000 votos y que hay 15.000 boletas claramente truchas y otras 46.000 empuñadas, evidentemente te deja mucho amargo en la boca. Por esta razón, en el futuro se está pensando de pasar a un voto de tipo electrónico, que debería ser un poco más seguro, si bien también ahí hay una dificultad, porque muchas personas mayores, y que no va a ser fácil, ¿no?, que puedan participar, hay que sacar una credencial que ya existe en Italia, se llama SPID, es una credencial electrónica que permite interactuar con la administración pública en Italia. Por ahora no es obligatoria al exterior, yo la tengo por una cuestión de poder hacer todo papelerío, todo trámite, es indispensable, pero no es obligatoria al exterior. Para poder votar en forma electrónica se va a hacer obligatoria, y eso, bueno, yo creo que le va a causar muchos problemas, sobre todo a la gente mayor. Pero bueno, Bien, entiendo. Vito, ¿por qué usted me comentó ayer que Fratelli d'Italia lamentablemente comenzó tarde? Porque por lo pronto hay que recordar la historia. Fratelli d'Italia es un partido muy pequeño que nace históricamente en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un partido que se llamó Movimiento Social Italiano, un partido que llegó a tener hasta el 11, el 12% en las mejores elecciones allá por el comienzo de los años 70. Después, cuando cae la Primera República por el escándalo de Tangentopoli, como se dio en llamar, ese escándalo que se llevó puesto a los partidos tradicionales como Democracia Cristiana y el Partido Socialista, en el 92-93, después cambiaron, todos los partidos sobrevivientes cambiaron nombre y se volvió el Movimiento Social a Alleanza Nazionale. Y Alianza Nacional en algún momento confluye en el Polo de la Libertad creado por Silvio Berlusconi. En ese Polo de la Libertad, en un momento Giorgia Meloni, que era una jovencita, la ministra más joven de la historia de Italia, fue la ministra de la Juventud justamente, se acercó a Berlusconi y dijo: yo me quiero ir, quiero abrir un partido. Y ese partido, Fratelli d'Italia, al inicio tenía el 2% de los votos nada más. No, y fue realmente una escalation. En 10 años prácticamente se llegó a ganar las elecciones. El primer ministro, por primera vez en la historia, un primer ministro de centro derecha
puro, ¿no? Porque Berlusconi era más de centro que de centro derecha. En cambio, con la Meloni estamos hablando de un hombre, bueno, de un personaje político, ¿no? Obviamente que es una mujer, un personaje político claramente de centro derecha. Y me imagino que usted la ha conocido personalmente, ha estado con ella. Sí, no tan bien como quisiera, ¿no? He tenido la oportunidad, sí, de presentarme. Ella sabe que soy el presidente acá de Argentina. En un momento de campaña electoral ella daba mucha importancia a los italianos al exterior, pero también hay que reconocer que después cuando llegó al poder, los problemas, la herencia, ¿no? Parece mentira, pero hay mucho punto en común entre Italia y Argentina. Uno de los puntos en común justamente eso de la tremenda herencia recibida por gobierno de izquierda de los anteriores 20 años. Bueno, la herencia recibida no, le planteó problemas de naturaleza mucho más grave, y la verdad que en este momento los italianos al exterior seguimos estando un poco afuera de radar, ¿no? Así que, bueno, será cuestión de trabajo nuestro acá, de ponernos en la vista, de ponernos en el radar. Justamente es eso que uno está tratando de hacer ese armado político que faltaba y que yo creo no debería ser muy difícil en un país en el cual la comunidad italiana de alguna manera representa una comunidad conservadora, una comunidad tradicionalista, ¿no? que digamos que valora esas tradiciones o valores de antaño, y que en última análisis es la plataforma de nuestro partido. Así que no debería ser imposible, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y en eso estamos. Para nosotros, Vito, ese millón de italianos con nacionalidad también argentina, me imagino, digamos, en general, digamos, también es un volumen de voto, ¿no? Máxime con un país gobernado por Giorgia Meloni en este caso, que de alguna manera al italiano lo debe estar acercando, digamos, bueno, salvo que sea, digamos, de izquierda, absolutamente comprometido con la izquierda, ¿no? Pero digo, ¿cómo ve que estos italianos, digamos, que residen y, bueno, o sea, tienen negocios y se desarrollan de todo punto de vista, culturalmente o socialmente o política o incluso económicamente, sean sienten como una atracción a este movimiento de Milei, ¿no? Hoy en día, siendo que ustedes están gobernados por Giorgia Meloni, digo, ¿en qué lo ve de potenciar, de potenciamiento, ¿no? Mira, yo siempre digo que la comunidad italiana en la Argentina tiene un poquito lo que en química se llama el efecto buffer, ¿no? Digamos, es esa sustancia que mantiene constante la acidez en una solución. La comunidad italiana, desde el punto de vista socioeconómico, tiene como la función de hacer de amortiguador, porque representa casi de manera fiel lo que es la clase media del país. Exacto. ¿No? Es decir, es una clase media trabajadora, una clase media emprendedora, una clase media que valora el espíritu de sacrificio, que elabora el sentido del trabajo. Es una clase media que valora la célula de la sociedad, que es la familia, ¿no? que le da todavía mucho valor a las relaciones interpersonales que se forman en la familia, que es naturalmente defensora de la vida. Y entonces es, como yo decía antes, yo lo decía hablando de Fratelli Italia, pero esto fácilmente puede aplicar también a la experiencia de la Libertad Avanza de Javier Milei. Es una comunidad numerosa y naturalmente conservadora. Perfecto. Naturalmente defensora de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Naturalmente que valora el trabajo como única manera de progreso social, que ha mandado a sus hijos históricamente a estudiar
y a progresar a través del conocimiento del estudio. Digamos, todo lo que una sociedad que quiere crecer de manera sana tiene que hacer. De alguna manera la comunidad italiana, y vamos a ser honestos, también la comunidad española tiene esas mismas características, ¿no? No son excluyentes de los italianos, pero son las dos grandes comunidades que de alguna manera han contribuido realmente a hacer este país grande y a mantenerlo a pesar de su crisis, a pesar de su problema, y a mantenerlo en un lugar importante desde el punto de vista socioeconómico. Quizá uno de los grandes errores históricos, ¿no?, de la Constitución argentina es que no prevea para los inmigrantes una nacionalización automática, claro, así como es en Estados Unidos, que a los 5 años vos sos norteamericano y punto. Claro. No, por eso yo conozco muchísimos italianos que han hecho toda su vida acá, que han trabajado, han pagado impuestos, repito, han mandado a los hijos a estudiar, pero jamás han votado. De hecho, yo llegué en 1983, el 15 de junio, así que dentro de poco se cumplen 41 años, y yo nunca voté. Así que, ¿por qué? Porque al no ser obligatoria la nacionalización, debería yo, para nacionalizarme, perder mi nacionalidad italiana. Y esto nadie lo va a hacer jamás, ¿seguro? Obviamente. Porque si vos me obligás a los 5 años como Estados Unidos, automáticamente soy norteamericano, yo no ejercité ninguna opción y no pierdo mi ciudadanía italiana. Exacto. En todo caso tendré doble nacionalidad. Exacto. En cambio, acá en Argentina yo tengo que hacer derecho de opción, y al ser derecho de opción renuncio a la mía, por eso nadie lo hace. Por eso para mí es un error. ¿Por qué? Que hemos tenido grupos importantes desde el punto de vista socioeconómico, como la comunidad italiana, como la comunidad española, y muchos otros inmigrantes importantes, de naciones importantes, totalmente, que nunca se han integrado políticamente, nunca han participado políticamente. Mira qué interesante, yo no tenía claro esto, porque acá estamos todos con tener doble nacionalidad, digamos, a buscar nacionalidad europea, ¿no? Alemana, italiana, española, etcétera. Pero a la inversa, digamos, se produce un problema que un poco tiene que ver con lo que yo te consultaba, si de alguna manera toda esa comunidad italiana no acompañaba el proceso de Milei. Tal vez que lo acompaña en el pensamiento y en el apoyo a su gestión, ¿no? Pero no en el voto. Y algunos, los que son de segunda, tercera generación que nacieron acá, tal vez sí, claro, ¿no? Eso seguramente sí. Yo creo que inclusive leía un análisis de tipo estadístico en el cual se decía que el voto decisivo en el caso de la elección de Milei, sobre todo en el balotaje, fue el voto de los menores de 40 años. De los más jóvenes, digamos, y ahí tenemos, ¿no?, seguro muchos hijos de italianos. Claro, y ahí seguramente, claro, hay muchos hijos y nietos de, ¿no? Claro. Hay muchísimos, que son los mismos que ahora están buscando volver a reconstruir su ciudadanía italiana o española para poder seguir al exterior. Y esto es de esperar, sinceramente, de esperar que este gobierno tenga éxito para parar esa hemorragia, pues si no vamos a terminar como Venezuela. Yo hablaba anoche con un ítalo-venezolano, un periodista amigo, hablábamos de esto, me dice, acá es increíble, están despobladas las ciudades, se fueron todos los jóvenes, se fueron todos. Sí. Y hay mucho problema con las personas mayores que ya no tienen asistencia, pues se les fueron los hijos, los sobrinos, totalmente, los nietos, se fueron todos, ¿no? Y se fueron lo más valioso, ¿no? Por ahí gente que recibida de médico, de ingeniero, que viene acá a hacer reparto de pizza. No, bueno, ojalá que no nos ocurra lo mismo a nosotros, ¿no? Ojalá que no bueno, en la medida que en la Argentina se pueda dar el orden y la actividad económica, el desarrollo, seguramente, digamos, porque de alguna manera siempre en el corazón los que se han ido, en realidad es esta generación, no es que hayan todavía, bueno, algunos se han casado
con europeos, etcétera, pero en general, digamos, yo el caso mío tengo, qué sé yo, tengo sobrinos, cantidad de sobrinos que están hoy en Europa trabajando y que yo creo que siempre están dispuestos a volver a la Argentina, ¿no? O sea, Dios lo quiera, así que No, una experiencia en el exterior siempre es formativa, por supuesto, ojo. sí, No, por por supuesto, ejemplo, hay países del norte de Europa como Suecia que después de recibirse a los chicos le pagan una beca de un año claro. para que vayan a vivir en otro país por un año, a estudiar, a divertirse simplemente, se Sí, lo sí, pagan, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque es Conocen. formativo, siempre es formativo vivir en otro país, aprender un nuevo idioma, otras costumbres, otra forma de vivir. No, Totalmente. y el argentino cuando va al exterior triunfa, porque el Sí, argentino sí. es rápido, es creativo, es inteligente, pero bueno, esa rapidez, creatividad, inteligencia la necesitamos acá, no que se vaya. Claro. Ahora, lamentablemente, por ahora, los resultados, debido sobre todo, creo yo, a la falta de número en las dos cámaras de representantes, el Senado Claro, y la claro. Cámara de Diputados, se le hace muy cuesta arriba el trabajo, ¿no? Ahora, Así Vito, la alianza que va, digamos, entretejiendo, digamos, Milei con los líderes, y en el caso concreto con Giorgia Meloni, ¿no? Y con otros dirigentes, es, bueno, en realidad creo que en el ejercicio, digamos, con la misma línea, creo que no sé si es la única, porque Santiago Abascal la está peleando, Bolsonaro, etcétera, pero digamos, Giorgia Meloni tuvieron una relación, digamos, bastante fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa de las ideas de la libertad, ¿no es cierto? Este, no obstante que nosotros no tenemos tal vez que los problemas que tiene Italia, por ejemplo, con las cuestiones de los inmigrantes o tantas otras cuestiones, ¿no es cierto? sí, Pero bueno, acá tienen problemas un poco más graves con la economía. sí, De, de claro, hecho, entre, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, de Fratelli Italia y la libertad avanza, los puntos de contacto son más bien ideológicos que exacto, prácticos, porque en los prácticos son realidades distinto, absolutamente diferentes las que se exacto, están viviendo. ¿No? Digamos, Italia, por ejemplo, tiene una autonomía económica muy acotada, muy reducida, por eso del euro. No es un país que no puede emitir, porque no tiene el exacto. poder de hacerlo, que si tiene que manejar con parámetros que están establecidos en Bruselas y no en su propio A país. eso le iba a preguntar, Vito. España se vio muy perjudicada con esto. Italia no he escuchado tantos reclamos al respecto. No, no, sí, fue tremendo. Nosotros cuando entramos en el euro, en el 2001, el actual primer ministro, el primer ministro de entonces, de aquel entonces, Romano Prodi, no, que debería haber sido juzgado por traición a la patria por lo que hizo, y que sin embargo sigue haciendo ahí el docente, enseñando, después del desastre que hizo. No, ese señor pactó una paridad, ¿no? De 1936,27 liras, ¿no? Cuando la paridad debería haber sido más o menos alrededor de las 1000 liras, es decir, prácticamente provocó una devaluación de casi el 100%, por encima con problemas prácticos muy graves, porque hacerme una paridad 1 a 1000 o 1 a 2000, no a Sí, 1936,47, que era una locura hacer el cálculo. claro. Yo recuerdo que había recién llegado, yo llegué en octubre del 2000, me mandaron como corresponsal en Italia, y esto pasó en marzo del 2001. Y me acuerdo que mis hermanas, mi cuñada, yo a todo el mundo decía, tienen que hacer así, razonen así, piénsenlo así. Me decían, ¿cómo sabes tanto vos? Digo, yo vengo de Argentina, sacamos como 10-0. No, esto es pan comido, esto es re fácil, esto es re fácil, no, 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 ojalá hubiese sido tan fácil en Argentina, como yo la viví toda, viví la de Alfonsín, la de Menem, la viví toda. Así que fue realmente desastroso. De Italia recién ahora empieza a levantar un poco cabeza. En los últimos 20 años Italia los salarios reales no han subido, único país de Europa junto a España. Los países latinos han sido los que más sufrieron
Italia, España, Grecia, la Grecia la destrozaron directamente, Portugal, los países mediterráneos, para llamarlo de alguna manera, han sido los que más han sufrido eso del euro, eso de la comunidad económica, ¿no? De la moneda única. Y ahora despacito están tratando de levantar, pero la autonomía que tiene es muy poca. Entonces, ¿qué hay de punto de contacto entre Meloni y Milei, por ejemplo? Bueno, la defensa de los valores occidentales, ¿no? La defensa de las tradiciones culturales, ¿no? La defensa de la vida, ¿no? De toda esa locura progresista que en Europa se está llevando literalmente la Europa puesta. Estamos viendo países que se han vuelto musulmanes. Sí. Yo hago fútbol, ¿no? Y ojo, lejos de mí, el italiano por naturaleza es un pueblo que no sabe lo que es racismo. No le cabe el racismo, porque Italia desde la noche de los tiempos, desde que existe la idea de italianidad, siempre fue una sociedad multiétnica. El Imperio Romano era totalmente multiétnico. Así que al italiano no le cabe la acusación de racismo, porque realmente no. Y sin embargo. Es imperio. ¿No? Sí, la verdad que sí. Y sin embargo, yo no puedo dejar de ver la selección de fútbol de Alemania, la selección de fútbol de Francia, la selección de fútbol de Suecia. ¿Y dónde están los suecos ahí? Vito, ya nos hemos pasado del horario, pero le quería preguntar porque, bueno, usted tiene una vocación doble, tal vez, o tal vez tenga una pasión por un lado y por otro lado una misión, ¿no? La del patriota, la de representar, pero lo veo muy con el carisma deportivo. ¿Qué relación tiene el fútbol en sí con la idiosincrasia de cada uno de los países? ¿Usted ve de que hay un temperamento distinto en cada uno? ¿Qué similitud, qué paralelismo podemos hacer entre el deporte y lo que está viviendo el país? ¿El deporte manifiesta lo que está viviendo un país o no? A veces sí, a veces no. A veces el deporte, yo pienso por ejemplo Europa del Este bajo el comunismo, donde el deporte representaba el ancla de salvación de la juventud, ¿no? La única manera de salir de eso gris oscuro que era el comunismo y poder de alguna manera sobresalir, poder de alguna manera diferenciarse, porque es una condena tremenda esa que te digan que todos somos iguales, ¿no? Esa es la peor condena que se le puede hacer a un ser humano. O sea que se destacaban los chicos. Y hasta a través del deporte tenían por lo menos una manera para tratar de sobresalir. Así que depende de las situaciones. El deporte en general debería ser, está dejando de serlo en un mundo alojadamente materialista. También el deporte se está volviendo materialista y es una contradicción en términos, toda vez que el deporte debería ser la cuña de los valores como sacrificio, como coraje, como valentía, como compañerismo, como solidaridad, como justicia, como lealtad. Y estas palabras ahora se usan en el deporte, se siguen usando, gracias a Dios, pero si ustedes lo piensan bien, no hay otro aspecto de la vida de todos los días en la cual se puede usar la palabra lealtad, por ejemplo, o la palabra coraje. No, así que el deporte, aún ese deporte comercializado de los últimos años, sigue siendo el último reducto en el cual se puede hablar de coraje sin que te acusen de ser fascista, por ejemplo. Se puede hablar de valores, de espíritu de sacrificio, sin que te discriminen porque sos un ultraderechista. Así que por lo menos eso todavía el deporte. Qué interesante eso. No, pero es muy interesante, es muy importante la similitud, el pensamiento. Es decir, por eso es que viste que las familias buscan de llevar a los chicos al deporte para fomentar los valores. O sea, es un poco lo que vos estás. Exactamente. Y bueno, y lamentablemente el deporte de hoy, como dice Vito,
se ha vuelto cada vez más comercial, porque no debe ser nada más bueno, pero eso cómodo deporte... que ser jugador de fútbol de un club importante pero de primera. Es deporte profesional, pero vos ves, yo tengo bueno, una cantidad de hijos, nietos, etcétera, y todos son competitivos dentro del deporte, claro. Sea el rugby, el fútbol, el hockey, etcétera, digamos, y la verdad que creo yo que la cabeza de los jóvenes hoy está digamos, más metida en esto, ¿no? O sea, en lo que vos estás hablando, en el deporte. O sea, el estudio es una obligación, pero el deporte es la satisfacción donde pueden desarrollarse, y la verdad que, no sé, no tenía en cuenta la relación de lo que es los países y el deporte, y cómo puede al final la transmisión de los valores no es solamente por los gritos de Milei, sino que tal vez que por el entrenamiento, ¿no es cierto?, en el fútbol, en el caso de lo que hablamos. Y que el deporte es eso, el deporte es optimización de los recursos a través de una disciplina entrenada. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, bueno, estamos hablando de valores, y estamos hablando de valores en un mundo que lamentablemente en el último siglo ha sido un mundo absolutamente materialista. Claro. Entonces, como dice Giorgia Meloni, voy a dejar, aunque sea este mensaje. Giorgia Meloni dice que hoy por hoy en el mundo la única manera para ser revolucionario es ser conservador. Conservador en el sentido de ir a buscar otra vez esos valores iniciales que han hecho grande nuestra civilización. Sin avergonzarse, porque ahora parece que nos tenemos que avergonzar de ser occidentales. Ahora parece que nos tenemos que avergonzar de ser católicos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, en voz alta, ¿qué es para vos la homosexualidad? Digo, para mí la homosexualidad simplemente es un pecado, porque yo soy católico. Entonces, si yo soy homosexual, tengo que ir al cura, arrodillarme y decirme, es pecado, padre. No, si yo digo esto, soy homófobo, delincuente. No. Entonces yo me tengo que avergonzar de mi religión, que es la religión que ha civilizado el mundo. Porque la única religión que dijo en algún momento, ama al prójimo tuyo como vos mismo, la ley de amor universal, la única religión que la da es el cristianismo. Entonces, si todas las leyes del mundo están hechas reflejo de los 10 mandamientos, exacto, no robarás, no matarás, no mentirás. Entonces, todo lo que nosotros llamamos civilización se hizo sobre el reflejo de la religión cristiana. Pero ahora resulta que yo me tengo que avergonzar de ser cristiano y tengo que sacar el crucifijo de mi pared, ¿no? Pero tengo que permitir que en las plazas de París haya tipo como haciendo así las oraciones hacia la Mezca. Entonces esto está bien, pero yo no puedo mostrar mi crucifijo. Claro. No, creo que tenemos que reflexionar mucho. Bueno, y Argentina en este sentido, yo lo quiero subrayar, porque nadie lo dice nunca, y yo creo que una de las cosas más importantes de Argentina es el único ejemplo en el mundo, el único, no hay otro, en el cual las 3 grandes religiones monoteístas, la católica, la cristiana, la judía y la musulmana, han convivido en paz absoluta, sin que nunca haya habido ningún tipo de problema, ningún tipo de cosa. Y ojo, acá hemos tenido Menem, que era de origen de un presidente que era de origen árabe, ¿no? Sí, así que no es que, bueno, la comunidad musulmana es muy chiquita, no, ha tenido su importancia también. Y acá es el único caso en el mundo, la Argentina, de tolerancia absoluta y total entre las 3 grandes religiones monoteístas. Yo creo que ustedes, los argentinos, de vez en cuando deberían acordarse también de las cosas buenas que tienen. Yo soy católico, apostólico, romano, tradicionalista. Claro. No, he crecido en colegio de barnabitas. Y los barnabitas, que son poco conocidos, son los curas de la cultura. Es decir, yo creo que el ser católico es principalmente un hecho cultural. Y no es ninguna casualidad que todo lo que nosotros tenemos desde el punto de vista cultural lo debemos a que en la Edad Media la Iglesia Católica defendió la cultura mundial. Ha impedido que todas las obras filosóficas, históricas de la antigüedad se perdieran, ha promovido el arte, ha promovido la pintura, ha promovido la escultura, ha promovido la arquitectura,
Así que creo que principalmente yo me tuviese que definir, yo soy un católico, pero antes que una cuestión de fe, por una cuestión cultural. Bien, bien. Vito, ¿y cómo ve, qué diferencia ve usted, por ejemplo, si yo creo que debe estar absolutamente del lado de Vox en España, por ejemplo, pero cómo ve la figura de Isabel Díaz Ayuso, que muchos apuestan a que puede llegar a ser la futura presidente o primer ministro o presidente de España? Bueno, lo importante es que no esté más Sánchez. Claro, claro. ¿No? Lo importante es que no esté más Sánchez, que realmente... Yo creo que ahora estamos en la víspera, hoy es 6, se vota el 9. El 9, estamos el domingo. En la víspera de una elección que puede ser una elección histórica. Clave. ¿Cómo lo ve también? Clave porque la verdad que Europa perdió totalmente el rumbo. Esa Comisión Europea es totalmente antojadiza, ha varado una serie de medidas locas que no solo van en contra de la cultura europea, tienden a cancelar la raíz cultural europea, sino que por encima van en contra económicamente, claro, ¿no? Toda esa locura de los autos eléctricos y todo esto. Es fundamental que cambie el vento en Bruselas. Parecería que hay posibilidad de eso. No será importante que se haga una buena elección, por eso será importante la suma de los varios Vox, de Fratelli d'Italia y del partido de Orbán en Hungría y de los polacos y de toda la fuerza conservadora, la Marine Le Pen en Francia. Si bien hay diferencia de matices, hay diferencia importante en algunos casos de matices, pero lo importante es que se cambie el rumbo de esa cultura de la cancelación, ese progresismo. Tal cual, y que afecta, y que va a afectar... Ecologista, en contra de la producción primaria. Ojo, yo soy ecologista. Antes me preguntaban por la religión. A mí cuando me dicen, vos sos ecologista, ¿quién es el primer ecologista de la historia? ¿Quién ha sido el primer ecologista? El que habló de la naturaleza. De la vida, claro. San Francesco de Asís. Claro, ¿no? Ha sido el primero en llamar la naturaleza hermana. Claro. ¿No? Está bien, Vito, pero cuando se habla de que hay gente que defiende la ecología, se refiere en un término figurativo, en el sentido de que se exacerban y que solo defienden esto y olvidan lo demás Yo hoy escuché decir al secretario de la Unión Europea. Hoy le escuché decir a este señor que así como el asteroide había hecho desaparecer los dinosaurios, ahora estamos a riesgo de extinción nosotros, pero la diferencia es que nosotros somos el asteroide. Es decir, este señor, que es el secretario de la Unión Europea, tiene el coraje de decir que el problema del mundo es el hombre, cuando el mundo está creado por Dios al servicio del hombre. Tal cual. Ahora, está claro que si el mundo es mío, ¿no? Así como mi casa, yo la tengo que cuidar. Eso está claro, ¿no? Por eso, pero yo tengo que amar el mundo en cuanto el mundo ha sido puesto por el Creador a mi disposición. Pero no puedo con eso eliminar el hombre para que el mundo sobreviva, porque el mundo sin el hombre no tiene sentido. El hombre es el máximo grado de la evolución. Que uno lo vea desde el punto de vista simplemente científico, es así, el hombre es el máximo grado de evolución. Si lo ves desde el punto de vista religioso, el hombre es el ser animado, es decir, que recibió un espíritu eterno por nuestro Señor. Por donde uno lo quiera ver, no tiene sentido hablar de un mundo sano sin el hombre, porque el mundo es el hombre. Exactamente. Todo pata para arriba. Y otro concepto más que no sé si usted se ha dado cuenta, ya estamos repasados de tiempo, pero nos van a echar, pero por lo menos tenemos que compensar toda la falla que hemos tenido. Bueno, un ratito más y nos vamos. Usted sabe de que hoy está muy de moda el concepto de la filantropía, ¿no? Y la filantropía es un término que a mí particularmente me molesta bastante, porque académicamente uno va, la palabra filantropía y dice es el amor excesivo o el amor al prójimo, ¿no? Sí. Y en la religión católica no existe ese concepto. En la religión católica
el término es la caridad. La caridad. Porque en la caridad es el amor al prójimo, pero a través de Dios. Es un concepto... Por la persona que es creada. Exactamente. Y no solamente para resolverle el problema económico, porque acá, digamos, todas las estructuras, organizaciones, ONG, etcétera, etcétera, al final defienden los temas ecológicos por temas económicos, finalmente. Pero por eso, a lo que voy, que el concepto de filantropía saca a Dios en el medio, ¿no? Y de ahí que muchas ONG insisten con esto, que no está mal, por supuesto que hay que ayudar al prójimo, pero por supuesto que siempre con igual tienen un obstáculo ahí, ¿no? Es decir, a transformar la bondad en un hecho económico, ¿no? Está claro que la contraposición, el blanco, el negro, el bien, el mal, es materia espíritu, ¿no? Esto salta a la vista en la historia de la humanidad. Entonces, querer hacer de la bondad un hecho económico materialístico conlleva una contradicción en términos. Exacto. Pero bueno, si nos ponemos en plan de conversación, no... Vito, apasionante. Pero vos dijiste que Vito iba a hacer comentarios de fútbol, digamos. No dije. Una personalidad increíble, Vito. Si quieres yo puedo hablar de fútbol, ¿no? Yo no entiendo nada. Honestamente, yo me apasiono mucho los clubes. Pero dice, pero es un señor muy importante, pero que se dedica a hacer comentarios de partidos internacionales. Nosotros de fútbol internacional no sabemos nada. Bueno, lo tenemos que traer a tu nieto, el chiquitito. Bueno, Vito, nadie, creo que lo último que le decimos, o por lo menos de mi parte, yo creo que nadie ha tomado dimensión de lo importante, pero de lo importante que son estas próximas elecciones el domingo en Europa. Porque realmente pueden cambiar el rumbo absoluto en todo esto, en todo lo que estamos hablando. Mire, yo estuve en Madrid hace cosa de 2 semanas atrás, ¿no? Cuando estuvo Milei, ¿no? En la convention conservadora organizada por Vox, ¿no? Donde estuvo la Le Pen, donde estuvo... que Giorgia habló por video. Sí, también estuvo por video Meloni, Orbán, todos los líderes conservadores de Europa. Sí. Bueno, y yo ahí tengo que hacer unas críticas, porque yo estuve cuando habló Milei, estuvo ahí en primera fila, y me parece que ahí Javier desperdició la ocasión, porque ahí esto era algo convocado especialmente en función de las elecciones. Él habló media hora y no nombró una sola vez las elecciones europeas. Entonces, me parece ahí que me faltó. Claro, por ejemplo, en noticia de hoy, que a mí me dolió tremendamente enterarme de esta noticia, en noticia de hoy que no va a ir al G7. Meloni le había conseguido la invitación en la mesa más importante de la humanidad, donde están los 7 países occidentales más ricos, más poderosos. Le había conseguido la invitación a pesar de la oposición de Biden por ese abrazo que él se dio con Trump, ¿no? ¿Sí? Que obviamente le cayó muy mal al jubiladito presidente de los Estados Unidos, no, y le había conseguido esa invitación y no sé por cuál razón me vengo a enterar hoy que ha decidido no participar. Repetimos cuál es esa invitación, Víctor. Al G7, Italia tiene la presidencia anual del G7. Usted sabe que el G7 es un organismo de las 7 mayores potencias económicas occidentales, que va rotando la presidencia, uno por año, y el año, el 2024, que le toca a Italia. Ahora se organiza ahí en junio, ahora en pocos días, una reunión en Puglia, en mi región del sur de Italia, y Meloni había conseguido la invitación para Milei. Inclusive hubo la foto del embajador Fabrizio Lucentini, que entregó a la cancillera Mondino, le entregó la invitación formal. Él le había pedido a Meloni de conseguírselo,
y ahora a último momento se baja, y yo realmente no entiendo la razón. Bueno, se van a enterar enseguida, ya se tienen que estar enterando del comentario de Víctor. Debe tener que ver por alguna la realidad, no sé, tal vez, pero la realidad nuestra nos supera, Vito. No, la realidad, bueno, el caos argentino. No, pero es bueno que programas como el de ustedes, ¿no? También sirvan no solo para subrayar las cosas positivas, sino también desde una posición de apoyo, desde una posición de contigüidad ideológica, pero también marcar los errores y las cosas que se pueden mejorar. Bien. Operador, ¿quiere ir poniendo el tema del fútbol 90 para despedir acá a este gran amigo apasionante, que lo vamos a hacer venir, no sé si a este estudio, pero a otro estudio cuando usted vaya a la cadena de ESPN, aquí en Martínez creo que está? Vamos a hacer la visita programada, como habíamos dicho, para dentro de próximas semanas. Bueno, yo a disposición. La verdad que hablar de política y hablar de deporte es lo que más me apasiona, así que estoy siempre a disposición. Muy lindo, muchísimas gracias, es un placer. Un placer enorme, Vito, realmente. Vamos a aprender mucho con una personalidad como Vito, realmente. Un gustazo, Víctor. Un gusto mío, gracias por la invitación. Chao.